Bienvenidos a este 9º capítulo del Ignorante. Hoy, en el Ignorante, cambio climático y la extinción de las especies. Para los oyentes de este podcast, creo que no es un secreto que la mayor amenaza a la que se enfrenta la especie humana se llama cambio climático. Y si lo es, entonces vale la pena mencionar cómo el cambio climático ha afectado la vida de las especies en la Tierra a lo largo de la historia. En unos casos las ha desplazado, las ha modificado y ha disminuido su esperanza de vida. Pero en otros casos las ha desaparecido por completo. Los antropólogos, arqueólogos y paleontólogos llaman a este fenómeno extinciones masivas, en las cuales se ha podido evidenciar que en su mayoría han sido producto de cambios climáticos. Podemos remontarnos a los diferentes periodos glaciares en donde las variaciones en los movimientos de rotación y traslación de la Tierra produjeron grandes cambios climáticos que afectaron de forma drástica la vida en la Tierra. Quizás podemos afirmar que como especie somos simplemente el resultado químico de los distintos cambios climáticos que se han presentado en la Tierra, ya que mientras unas especies se extinguieron, otras nacieron. Pero es importante saber qué es el cambio climático, por qué se está dando, cuántas veces se han extinto las especies en la Tierra y sobre todo, cuál es el futuro de nosotros. Estas preguntas y otras son las que vamos a responder hoy, aquí, en El Ignorante. Hola, feliz domingo para todos. Feliz domingo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de YouTube, para aquellas personas que nos escuchan a través de Spotify, para aquellas personas que nos escuchan a través de iBooks. Como siempre, un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de iBooks en España, pero también un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos escuchan en Colombia, que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. No importa dónde se encuentren, un saludo muy especial de parte de El Ignorante para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, hoy entremos en el tema, ya que es un tema delicado y personalmente me parece que es importante mencionarlo y darle mucha difusión a este tema. A pesar de que hoy es un tema mediático, es un tema que vemos en los medios de comunicación, es un tema que vemos como discursos políticos, es un tema incluso que se ha vuelto eslogan de muchas marcas que entre comillas son eco-friendly, e incluso es un tema que se ha vuelto parte del discurso de la teoría de la conspiración. Es un tema también conspiranoico y por ende también es un tema negacionista. A mí personalmente, respecto al tema de cambio climático, me sorprende ver el número de personas que justamente son creyentes de teorías de la conspiración y abogan porque o afirman que estos temas de cambio climático pues son farsa, ¿no? Son parte de la conspiración y por lo tanto se vuelven negacionistas. Por otro lado, también vale la pena resaltar que aunque hay personas
que aceptan y creen completamente en el cambio climático, puesto que es evidente, pues creo que no alcanzan a concebir el alcance o el impacto que puede tener el cambio climático dentro de unos años. Por eso vale la pena dedicar un programa a este tema, que si bien no vamos en donde queremos concientizar a aquellos oyentes y a aquellas personas que aún no son del todo conscientes qué significa el cambio climático y sobre todo qué ha significado los cambios climáticos en la historia de la Tierra y qué ha significado para el hombre y para las especies. Y por eso vale la pena empezar el podcast afirmando que el cambio climático es la amenaza más grande que tiene nuestra especie en estos momentos, nuestra especie y todas las especies de la Tierra. También vale la pena decirlo siempre y cuando pues no haya antes una guerra termonuclear, que sería la primera amenaza que sufriríamos los seres humanos y las demás especies. Pero si en el caso hipotético que nunca ocurra una guerra termonuclear, pues la mayor amenaza que tenemos es el cambio climático. Entonces vale la pena empezar a hablar de este tema y tratar de, más que hablar de muchos datos, de cifras, que es lo que uno ve, que es importante hablar del impacto que puede tener el cambio climático al año 2100. Entonces vamos a ver un poco de historia antes, qué han sido los cambios climáticos, qué han significado, y posteriormente vamos a hablar qué nos espera en ese futuro distópico si no empezamos a tomar medidas como sociedad. Las extinciones masivas han sido algo recurrente y normal en la historia de la Tierra. Si queremos mirar todo lo que está pasando bajo una mirada apocalíptica religiosa, vale la pena resaltar que estos eventos de extinciones probablemente sean algo tan natural como los procesos de creación. Si nos remontamos en la historia de la Tierra, vamos a encontrar extinciones desde hace más de 439 millones de años. La primera extinción masiva se llevó al 85% de las especies de la Tierra. Esto fue, como lo había dicho, hace 439 millones de años y tuvo una duración entre 500.000 y 1 millón de años. Esta extinción o este nombre, extinciones del Ordovicico. Si vamos más adelante, encontramos la extinción del Devónico hace 367 millones de años. Esta vez se extinguió el 82% de las especies. El evento anterior se había producido por una supernova, lo que produjo subidas y bajadas en el nivel del mar en una época de glaciación. Esto obviamente causó serias inundaciones y cambios y alteraciones en las temperaturas de la Tierra, a la cual el 85% de las especies no se adaptó a todos estos cambios. Mientras que el Devónico, el evento se produjo por una pluma mantélica. Las plumas mantélicas o plumas del manto provienen del manto que se supone que existe debajo de la corteza terrestre, produciendo puntos calientes y lugares con vulcanismo, pero vulcanismo anómalo, lo que va a producir erupciones y va a producir fenómenos de desastres naturales. Posteriormente, hace 251 millones de años, se presentó otra gran extinción, la extinción del Pérmico-Trásico, que duró 1 millón de años y se llevó al 96% de las especies de la Tierra. Se dice que las posibles causas fue el impacto de un meteorito en la Tierra.
Y la siguiente extinción también es la del Trácito, pero el Trácito Jurásico, que fue hace 210 millones de años. Esta vez solo se llevó al 76% de las especies de la Tierra. Aquí se produjo la fragmentación de la Pangea con erupciones masivas. Y la última extinción que podemos ver fue la de la extinción del Cretácico terciario. Hace 65 millones de años. Esta duró 30 días y otra vez fue por un impacto de un meteorito y causó erupciones masivas, llevándose el 76% de las especies de la Tierra. Parece que esto de las extinciones fuera algo normal y recurrente. Cada extinción le ha abierto las puertas, como hablamos al principio, a nuevas especies, mientras ha cerrado el ciclo para otras especies. Hoy está de moda el tema de los neandertales. Cada vez sabemos más sobre nuestra especie, nuestros hermanos y antepasados. Hay recientes investigaciones y divulgaciones científicas, como los estudios de Thomas Higham y Catherine Duca. También hay recientes investigaciones de esta década del Consejo Europeo de Investigación, que ha llevado a cabo investigaciones sobre el Homo neanderthalensis con financiación de fondos públicos. Dentro de estas investigaciones es muy interesante ver las múltiples cosas que revelan de nuestros antepasados y de nuestros hermanos. Dichas investigaciones revelan cómo se vio afectado el Homo neanderthalensis por el cambio climático hace 40.000 años, en el Pleistoceno, época donde nuestro planeta se calentó debido al gas metano que surgió de los humedales del norte de la Tierra y no de sedimentos oceánicos tal y como se pensaba antes. Dichas emisiones, dicha producción de gas metano terminó descongelando parte de los glaciares del norte, y estos aumentando el nivel del mar en la Tierra. Dicho calentamiento no solo puso bajo el agua superficies de la Tierra. Es aquí en estos momentos donde se crea la isla británica y donde se separa de la Europa continental. Este cambio también afectó la flora y la fauna en los ecosistemas donde vivía el hombre neandertal, las cuales eran la fuente de alimento para él. Otros eventos al parecer afectaron la disminución demográfica del hombre neandertal durante este periodo, pues fueron las recurrentes erupciones volcánicas que se presentaron en la región entre Italia y las montañas del Cáucaso, las cuales también influyeron en la disminución de la flora y la fauna de su hábitat. Hay otras hipótesis más precisas en las cuales se afirma con total certeza las razones de la extinción del hombre neandertal, como las que presenta el antropólogo Chris Stinger, el cual afirma que todo este conjunto de cambios en el clima no solo afectaron las fuentes de alimento del neandertal, sino que taxonómicamente no estaba diseñado para temperaturas tan altas, y su esperanza de vida disminuyó drásticamente por problemas de salud, a tal punto que se extinguieron en un corto plazo de tiempo. Nuestros hermanos, nuestros más recientes antepasados, el hombre neanderthalensis.
clima siempre ha sido una variante constante en la historia y el hombre siempre se ha tenido que adaptar a este. Hoy se puede evidenciar que las inundaciones mencionadas por los mitos sumerios, acadios, semitas y mayas no solo fueron reales, sino que también fueron producidas por cambios climáticos. Quizás nos cueste trabajo entender cómo fue que se levantaron grandes civilizaciones como la egipcia, la sumeria y la acadia a orillas del río Tigris, Éufrates y Nilo, en zonas tan áridas y poco óptimas para la agricultura a día de hoy. Pero la respuesta está en los cambios climáticos y en entender cómo estos transformaron zonas óptimas para los asentamientos agrícolas en zonas desérticas. El cambio climático parece algo recurrente y natural en nuestro planeta, al igual que las extinciones. Hoy nos enfrentamos a un nuevo cambio climático. La Tierra está alcanzando temperaturas tan altas como nunca. Nuestro planeta nunca había estado tan caliente, hecho que vuelve a repetir la historia de cambios drásticos en los ecosistemas de la Tierra y vuelve a poner en peligro a muchas de las especies en la Tierra. Y dentro de estas especies en peligro se encuentra el Homo sapiens, nosotros. Dicho cambio climático tiene algo diferente a los anteriores, y es que esta vez el causante de dicho cambio es el hombre, y a este fenómeno y a esta época la han denominado el Antropoceno. Creo yo que las causantes de este cambio climático no vale la pena mencionarlas a profundidad, pues como había dicho es un tema recurrente en nuestra cotidianidad. Está en los medios de comunicación, en los distintos políticos de cada país en donde nos encontramos, campañas publicitarias y en las redes sociales. Sabemos que nuestro modelo energético a base de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y la actividad minera son una de las principales causas del cambio climático. Podemos mencionar la industria cárnica, la cual es una de las industrias que más produce emisiones de CO2, aparte de la deforestación inescrupulosa, como la que se está llevando a cabo en el Amazonas brasilero para la plantación de monocultivos de maíz y soya. Producción que se lleva a cabo no para alimentar a personas, sino para alimentar ganado y cerdo, también industrias emisoras de CO2 que aportan al cambio climático. Sin embargo, mi percepción es que aún no somos totalmente conscientes de lo que en verdad significa este cambio climático para nuestra especie, cuál puede ser su impacto y sus consecuencias. Por eso, anteriormente mencionaba las diferentes extinciones que se han vivido en la Tierra, todas producidas por fenómenos naturales. Pero sin ir tan lejos, mencionaba la extinción del Homo neanderthalensis, una especie de hombre que, salvo por unas diferencias, no era muy diferente a nosotros y que terminó extinguiéndose por completo gracias a un fuerte cambio en el clima al cual no se pudo adaptar. A finales del 2001, en Japón se desarrolló por medio de las agencias NASDA, JERI y Jamstack una supercomputadora llamada Earth Simulator, en español, Simulador de la Tierra, la cual es utilizada principalmente para simulaciones climáticas y de convección en el interior de la Tierra. Con dicha máquina se llevaron a cabo diversos experimentos que intentaban predecir a partir de dichas simulaciones el comportamiento climático a partir de las emisiones de CO2 y medir el impacto que tendrían estas emisiones en el planeta para el año 2100. Los estudios son impactantes, diría yo aterradores. Según estos, revelan los cambios drásticos que puede sufrir la Tierra para dicho año. El panel de cambio climático estimó en el 2001 que la concentración de dióxido de carbono, CO2,
podría aumentar hasta 900 partes por millón, lo que significa que la Tierra podría calentarse al menos 4.2 grados de media más a causa de estas emisiones. Una de las consecuencias más grandes será la desertización de los ecosistemas y su impacto en los diferentes aspectos de la vida terrestre, en zonas como el este euroasiático, Australia, África, Medio Oriente, los países mediterráneos de Europa y África, la zona ecuatorial de América y en especial el Amazonas, zona en la cual los científicos del NASDA, el JAIRE y el JASTEC estipulan y pronostica que podría llegar a ser un completo desierto. 2005 fue uno de los años en donde más se empezó a notar el impacto climático en esta zona, en el Amazonas. El río Amazonas perdió entre 5 y 10 metros de profundidad. Muchas zonas se secaron a tal punto que la cantidad de agua no produjo suficiente oxígeno y terminó matando a miles de peces que murieron ahogados. Dicho fenómeno se replicó en diferentes zonas de la Tierra, causando un impacto gigante en las economías locales que dependen de la pesca. Esto fue hace 16 años, año que se recordó porque por primera vez se pudo presenciar con tanta magnitud el impacto del cambio climático. Hoy en día podemos ver no solamente el impacto climático en las fuentes fluviales de la Amazonía, que año tras año descienden su nivel de profundidad. Incluso en gran parte del mundo muchos ríos están desapareciendo, como ha sido el río Cauca en Colombia. También podemos ver el impacto del cambio climático en los múltiples incendios forestales, producto de la deforestación en especial, los cuales han afectado a miles de hectáreas de selva, convirtiéndolas en verdaderos desiertos secos, tal y como lo predijeron los estudios ya mencionados a principios de la década del 2000. En los últimos años hemos visto múltiples incendios forestales a lo largo del mundo, desde California hasta Australia. Solo en el último año dichos incendios aumentaron el 13% con respecto al 2019 según la WWF, siendo California y América Latina los territorios más afectados. Según esta, se estima que los efectos combinados de la deforestación y el cambio climático pueden llegar a generar una pérdida de hasta el 58% de las especies forestales para el 2050. Los efectos de deforestación, las grandes sequías, las inundaciones, la ausencia de agua potable y todo tipo de fenómenos asociados al cambio climático vaticinan lo que será la realidad social de nuestro planeta en los años más cercanos. Pues, según el Banco Mundial, estima que al menos 140 millones de personas se verán obligadas a salir de sus países a causas del cambio climático, mientras que la población en riesgo de inundaciones será de más o menos 1.600 millones de personas alrededor del mundo. Estas condiciones climáticas que mencioné tendrán efectos en la agricultura, ya que el cambio climático afectará los sistemas agrícolas y forestales, porque incrementarán las temperaturas y la concentración de CO2, como ya lo hemos visto y como ya lo hemos mencionado. Habrá menos tierra apta para la agricultura, mientras se espera que aumente la población mundial y por ende quede en amenaza la producción, la disponibilidad y la estabilidad del suministro alimentario para gran parte de la población mundial. Nos vamos a enfrentar a una hambruna masiva aún mucho más grande de la que estamos viviendo. Estas son perspectivas antes del 2100, antes del modelo diseñado por las agencias japonesas, ya que para 2100 el reciente Foro Económico Mundial, del cual hemos hablado varias veces en este podcast, estima que si no se llevan a cabo las acciones necesarias para reducir las emisiones de CO2, el planeta causará un incremento no de 4.1 grados centígrados, sino de 4.8 grados centígrados, tal como lo menciona o incluso más catastrófico de como lo mencionan estos estudios de agencias japonesas en el 2001, dejando nefastas consecuencias en el incremento del nivel del mar, con inundaciones de ciudades costeras y desaparición de territorios, mayores riesgos para la producción de alimentos y consecuentemente mayores tasas de desnutrición y hambre, mayor aridez en las zonas que ya son áridas y mayor humedad en las zonas que ya son húmedas, las olas de calor sin precedentes en muchas regiones, especialmente en los trópicos, con graves sequías y escasez de agua, el aumento de la intensidad
de los ciclones tropicales y otras catástrofes naturales serán el pan de cada día, además de la pérdida irreversible de innumerables especies de flora y fauna. Y en síntesis, otra gran extinción de especies como ya ocurrió en la historia. Por ende, ante dichas condiciones, el planeta se convierte en un ecosistema insostenible que imposibilita la vida humana y como resultado final será la extinción de nuestra especie, como ya lo mencioné. Sin embargo, durante las 2 últimas décadas se vienen dando avances para evitar este escenario distópico para el 2100. Dichos avances son los distintos tratados y acuerdos entre organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones gubernamentales, estados y organizaciones privadas para mitigar y combatir el cambio climático. Quizás el acuerdo más importante es el Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 2015 en Nueva York. Este histórico acuerdo logró puntos importantes para ayudar a combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, punto al cual se le ha dado suma importancia durante el último Foro Económico Mundial, en donde se busca que por medio de no solo acuerdos, sino de un nuevo modelo de contrato social, las naciones, las organizaciones públicas y privadas se comprometan a implementar acciones serias que permitan una transición de nuestro modelo social actual a uno más sostenible. Para los actores del Foro Económico Mundial, dichos cambios implican un gran reinicio mundial de nuestra sociedad, pues así lo han nombrado, así lo han discutido. Incluso su presidente, el académico alemán Klaus Schwab, lanzó un libro con este nombre a mediados de 2020, libro en el cual menciona claramente los puntos de discusión en el foro y la agenda que se tiene planificada para este gran reinicio de la sociedad mundial, que culmine en un nuevo modelo de civilización sostenible y que impida la catástrofe a la que nos enfrentamos. En dicho libro se habla claramente de los aspectos a reiniciar en nuestra sociedad, y aunque menciona la necesidad de un reinicio geopolítico, social, tecnológico y ambiental, prima y resalta la necesidad de un reinicio económico, la forma en cómo producimos y cómo consumimos, la necesidad de un cambio de modelo energético e incluso la necesidad de replantear paradigmas sobre la propiedad privada si esta va en contra de los intereses de la especie y va en contra de preservar la vida humana, como es el caso de los derechos sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales que históricamente han sido privatizados por el hombre. A nivel de ciencia, de saber lo que hay que hacer, e incluso medidas políticas como acuerdos, vamos tomando acciones. Sin embargo, a nivel de sociedad, y cuando hablo sociedad me refiero a la base, a nosotros, a los profesionales, estudiantes, en general al ciudadano común. En estos momentos, ¿cómo nos encontramos? ¿En dónde estamos? A nivel individual, ¿estamos tomando acciones? ¿Nos hemos capacitado? ¿Sabemos y entendemos qué es el cambio climático y cuáles son las nefastas consecuencias que nos esperan? Este es uno de los temas más importantes. Quizás por eso es que me atreví a hacer este podcast. Y aunque es un tema que se encuentra en los medios de comunicación, en redes sociales, y quizás muchos de nosotros ya nos sentimos saturados con tanto bombardeo de información, es importante seguirlo mencionando e incluso darle prioridad a esta temática sobre otros temas, porque esto no es un juego, no es una farsa ni un tema conspiranoico como muchos piensan. Es impactante ver el último de los documentales sobre cambio climático que lanzó la DW, la Deutsche Welle alemana, cadena de televisión pública, en donde menciona cómo en Estados Unidos hay una tendencia creciente dentro de sus ciudadanos que son negacionistas ante este tema, tal cual como lo fue su expresidente Donald Trump o como lo es Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. Ante este tema, lo más importante es primero concientizarnos
de que en verdad nos encontramos ante un gran riesgo como especie. Segundo, que aunque se estén tomando medidas políticas y aunque se estén tomando medidas para empezar a cambiar nuestro modelo económico y social, también es importante que como individuos, como personas y como ciudadanos, cada uno empiece a tomar medidas pertinentes, ir poco a poco cambiando en nuestros hábitos. Hay muchísima información en internet en la cual podemos empezar a tomar para ser más conscientes de cuáles son los hábitos que tenemos que cambiar. Sin duda, dentro de esos hábitos está el excesivo consumo del plástico, para las personas que tienen 2 y 3 automóviles también, que no ayuda en nada, incluso en pensar y en priorizar, tener la idea en la cabeza, sobre todo para los que estamos en Latinoamérica, de en un plazo corto, si tienen automóvil, pues cambiar el automóvil, comprar un automóvil que produzca menos emisiones de CO2 como los carros eléctricos. Incluso en Colombia hay compañías que brindan servicio para transformar el automóvil de uno a pues pasarlo de combustión fósil a eléctrico, le cambian el motor y pues bueno, ahí yo conozco, he visto resultados muy chéveres y muy interesantes. También es importantísimo revisar la dieta. Si bien sé que para muchos es difícil cambiar una dieta totalmente carnívora, pues disminuir lo más que se pueda el consumo de las carnes, pues va a ayudar muchísimo, pues teniendo en cuenta todo el impacto que tiene esta industria dentro de las emisiones de CO2. Es importante ser consciente de las industrias que producen plástico y microplástico, y dentro de esas están las industrias textiles. Está pues obviamente todo lo que tiene que ver con el envasado y el embotellamiento. Coca-Cola Company produce por lo menos bueno, el porcentaje no lo tengo claro, pero produce un gran porcentaje y es el mayor o el más grande productor de plástico para sus productos. Pues en los últimos 20-30 años se cambió todo el modelo de modelo retornable, de bebidas retornables, en donde pues no se usaba el plástico sino se usaban botellas, y pues esta industria desapareció este modelo para producir plástico que es más barato y pues les ayuda a pues amplía sus márgenes de ganancia, puesto que ya no tienen que invertir y administrar en un sistema de envases retornables. Bueno, creo que todas estas alternativas las cuales estamos hablando y las medidas que podemos tomar, podría ser muy interesante revisar el tema de permacultura, tema que pues me gustaría hacer un podcast, un capítulo completo dedicado a la permacultura, e incluso tener un invitado o invitados expertos en el tema, los cuales nos ayuden a entender el concepto de permacultura y qué tipo de acciones o qué tipo de cosas podemos emplear a partir de la permacultura. Ya está pues el diseño, la arquitectura, la ingeniería ecológica, la agricultura, entre otros tantos de cosas que podemos ir permeando dentro de nuestra cotidianidad, de aplicándolas en la medida que más podamos, y de esa forma pues vamos a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y a evitar esa visión distópica y apocalíptica de 2100. Si bien pues como hay personas mayores con las que he hablado, las cuales mencionan que para esa época pues no van a estar, me parece pues una visión la verdad un poco egoísta. Pues sí hay que pensar en aquellas personas, en que sí van a estar, en esas generaciones, sus hijos, sus nietos y la descendencia que vendrá, que a la larga son los que van a heredar este mundo, y es nuestra responsabilidad mirar qué herencia van a tener por parte de nosotros.
Bueno, ya para finalizar este capítulo, darle las gracias a todos los oyentes, a aquellas personas que nos siguen domingo tras domingo y que siguen enviando sus opiniones, sus mensajes positivos, críticas constructivas para ir mejorando. Y bueno, darle un saludo a todos. Este ha sido un capítulo diferente, en donde pues si bien es un tema recurrente, como hemos hablado, es un tema que se encuentra en nuestra cotidianidad, pues me parecía que valía la pena mencionarlo, sobre todo desde la perspectiva del ignorante, y ayudar a la divulgación de este tema y entender en verdad cuáles son las consecuencias que podemos llegar a vivir si en verdad no tomamos este tema de forma seria y más que se vuelva un discurso político como pasa hoy en día, pues que se vuelva una acción humana, una acción individual, y que por medio de dicha acción individual podamos ayudar a construir esa gran acción colectiva. Bueno, un placer. Nos vamos a ver pronto en otro capítulo hablando de permacultura. Me parece un tema importantísimo, una opción y una buena alternativa, de la cual todos podemos ir aprendiendo e ir mirando cómo vamos adaptando este modelo o esta cultura dentro de nuestra cotidianidad, pues para ayudar a mitigar estos efectos del cambio climático. Bueno, yo soy Álvaro García Guerrero, porque tengo madre. Yo soy el ignorante. Muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse a la plataforma por la cual estén escuchando el podcast. No importa si lo están escuchando en YouTube, no importa si lo están escuchando en Spotify, no importa si lo están escuchando en iVoox. Por favor, suscríbanse, denle un like y dejen un comentario y compártanlo, pues si les gustó y si les parece importante divulgar estos temas, o por lo menos la forma en cómo los abordamos acá en El Ignorante, y si les ha gustado, pues bueno, ayudaría muchísimo. Recuerden también que El Ignorante está en Patreon, y que cualquier aporte que puedan hacer y que quieran hacer a este proyecto por medio de Patreon va a ser muy bien recibido para seguir con este proyecto, y sobre todo para empezar a aumentar esos capítulos, la frecuencia de los capítulos, que ya no sea semanal, sino que incluso podemos empezar a pensar en hacerlo por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Pero pues bueno, obviamente eso va a depender del apoyo que recibamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Llegamos al 9º capítulo de El Ignorante, más el capítulo piloto que hicimos. El primer capítulo piloto serían 10 capítulos. Así que bueno, estamos de fiesta. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Una vez más, gracias y muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo domingo en otro capítulo del Ignorante.